Hola, buen día para todos. Hoy estudiaremos las raíces del descontento. Antes de empezar, lo haremos con una palabra de oración. Oremos. Padre Santo y poderoso Dios, gracias, oh Señor, por la oportunidad que nos das de transmitir un mensaje de esperanza. Ayúdanos, oh Señor, a hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. El versículo de memoria lo encontramos en Santiago, capítulo 3, versículo 16. Dice la palabra de Dios: porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. En ocasiones pasamos por determinados momentos en los que es imposible que seamos felices o estemos contentos, problemas familiares o de salud, dificultad en el trabajo, fallecimiento de seres queridos, crisis en la pareja. Está claro que por mucho que tratemos de ignorar lo externo a nosotros, el entorno nos afecta y no siempre es posible levantarnos cada mañana con plenitud, alegría y ganas de afrontar el día. ¿Cuáles serán las raíces de nuestro descontento? Pero en esta vida hay muchas cosas que nos impiden el verdadero descanso en Jesús. El enemigo a cada momento insinúa, ataca, destruye, desanima para separarnos de nuestro Salvador. Si quieres salir adelante en tu vida, no te concentres en el yo. Conviértete en una persona altruista. Hablemos a otros del amor de Cristo, de su bondad, de su misericordia. Cumplamos nuestros deberes. Ayudemos a salvar a los perdidos. Si hacemos esto, recibiremos el Espíritu de Cristo. A su vez, ese Espíritu trabajará en tu favor y en los de tu prójimo. De esta manera, daremos mucho fruto. El Espíritu de Dios madurará nuestro carácter y seremos semejantes a Jesús. Nuestra fe aumentará y todo lo que hagamos lo hacemos por el amor, la bondad y la ternura de Dios cuando mora en nosotros. Cuando surjan dificultades dentro del pueblo de Dios, todo se puede resolver cuando el corazón de ambas partes pongan el orgullo a un lado y el egoísmo. Solo 5 minutos bastarán para eliminar la mayoría de las dificultades. Sigamos estudiando esta lección y leamos Mateo, capítulo 10, versículo 34 al 36. Dice la palabra de Dios: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. ¿Quién disfruta de un conflicto? Todos queremos la paz en la casa, la paz en el trabajo, la paz en nuestro país, la paz en el mundo entero. Jesús dice: no penséis. Aquí Cristo intenta disipar la opinión errada que evidentemente tenían algunos discípulos de que el mensaje que habían de predicar produciría armonía como único resultado. No siempre que prediquemos el mensaje de salvación, la gente lo va a recibir con agrado. No debían sorprenderse si en el transcurso de su trabajo, de casa en casa, surgían diferencias como resultado de su ministerio para traer paz. Cristo es el príncipe de paz. Él es quien ha traído la paz del cielo a la tierra y la ha impartido a los hombres. Sin embargo, cuando una persona hace la paz con Dios, tal como lo dice Romanos capítulo 5, versículo 1, con frecuencia el mundo lo considera enemigo. Eso lo encontramos en Juan capítulo 3, versículo 12 al 13. Cristo vino a poner a los pecadores en paz con Dios, pero al hacerlo inevitablemente causó la discordia entre ellos y los que se negaron a recibir la oferta de la paz. El cristiano nunca debería buscar la paz que se logra mediante componendas con el mal, ni debería conformarse con esa paz. Para el verdadero cristiano no se trata de un asunto de paz a cualquier costo. Los enemigos, cuando una persona acepta a Cristo, muchas veces sus amigos más íntimos se convierten en sus enemigos más acérrimos e implacables. Esto no solo ocurre en tierras paganas,
sino también en países cristianos y entre cristianos nominales que practican las formas de religión, pero saben poco o nada acerca del poder que la religión tiene para transformar la vida. Recordemos que Cristo enseñó acerca del amor a nuestros enemigos. Hablemos un poco acerca del egoísmo. Leamos Lucas capítulo 12, versículo 13 al 15, dice la palabra de Dios. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La Biblia empieza diciendo que uno de la multitud le habló a Jesús. La insensatez de las riquezas. Era uno de la multitud que había escuchado las claras acusaciones de Jesús contra los escribas y fariseos y su consejo a los discípulos en cuanto a lo que debían hacer cuando fueran llevados ante los magistrados. Este hombre suponía que si Jesús pudiera hablarle a su hermano con la misma autoridad, no se atrevería a desobedecer lo que Jesús le ordenara. Él pensaba que el Evangelio del Reino no era más que un medio para favorecer sus propios intereses egoístas. Él le dice a Jesús: di a mi hermano. Evidentemente ambos hermanos eran codiciosos. Si no hubiera sido así, difícilmente hubieran estado peleando por la herencia. Que parta conmigo la herencia. Según la ley mosaica acerca de las herencias, el hermano mayor recibía 2 porciones de los bienes de su padre, mientras que cada uno de los otros hermanos recibían solo una porción. Eso lo encontramos en Deuteronomio, capítulo 21, versículo 17. En este caso, quizá fue el hermano menor quien recurrió a Jesús, objetando que su hermano mayor recibiría la doble porción que la ley le asignaba. Hombre, la forma en que Jesús se dirige al que le había hecho el pedido podría sugerir cierta severidad. Jesús quería que él actuara como un juez o partidor. El reino que Jesús había venido a proclamar no era de este mundo, tal como lo registra Juan capítulo 18, versículo 36. Él nunca comisionó a sus discípulos que fueran autores de un cambio social, por muy importante que éste pudiera ser, ni tampoco en ningún momento intentó decidir judicialmente entre los hombres. Jesús, como los profetas de antaño, expuso claramente los principios que deben gobernar las relaciones de cada uno con su prójimo, pero dejó la administración de la justicia civil exclusivamente a las autoridades civiles debidamente constituidas. En ningún caso se apartó de esta regla y quienes hablan en su nombre deberían seguir su ejemplo en este sentido y también en los muchos otros. La avaricia. La avaricia puede definirse como un deseo desmedido por las cosas materiales, especialmente de las que pertenecen a otro. El hombre que se dirigió a Cristo no necesitaba más riquezas, lo que necesitaba era que la avaricia le fuera quitada de su corazón para que las riquezas no le preocuparan tanto. Sin avaricia en su corazón no habría ninguna disputa que arreglar. Jesús fue, como siempre, a la raíz de la dificultad y propuso una solución que impediría que se levantaran problemas similares en lo futuro. No presentaba remedios pasajeros como los que propone hoy el Evangelio social. Lo que más necesitan los hombres no es un sueldo mejor o mayores ganancias. Necesitan un cambio de corazón, un cambio de pensamiento que los conduzca a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, tal como lo registra Mateo capítulo 6, versículo 33, para que sientan plena confianza de que las cosas indispensables para la vida les serán añadidas. La abundancia de los bienes. El materialismo se encuentra en la raíz de muchos
de los mayores problemas del mundo actual y es la base de la mayor parte de las filosofías políticas y económicas y por lo tanto es la causa de una gran parte de los conflictos entre las clases y naciones que afligen a la humanidad. El descontento con lo que tenemos crea el deseo de lograr más, obligando a otros a ceder todo o parte de lo que tienen. Pero en vez de eso, todos deben trabajar honradamente. La avaricia es la causa de muchos de los problemas insolubles del mundo. El pedido del que buscó a Jesús para que asumiera el papel de juez de la conducta de su hermano fue motivado por el mismo espíritu de avaricia que impulsa a algunos industriales a obtener mayores ganancias sin detenerse a pensar en los medios que utilizan para obtenerlas y que también hace que muchos trabajadores exijan salarios siempre mayores sin considerar el valor de su propia contribución a la producción de la riqueza ni las posibilidades de su empleador de poder pagar. Es exactamente el mismo espíritu que mueve a determinados grupos e intereses a pedir leyes que les sean favorables sin preocuparse cómo afectarán a otros grupos del país. Es el mismo espíritu que lleva a una nación a imponer su voluntad sobre otros pueblos sin preocuparse por los intereses o deseos de ellos. Este es el mismo espíritu que muchas veces destruye los hogares, conduce a la delincuencia juvenil y se halla presente en numerosos crímenes. Dios pide a todos y a cada uno de nosotros, los que quieran amarle y servirle, que consideren las cosas materiales de la vida en su verdadera perspectiva y que la subordinen a las cosas de valor eterno. La mayoría piensa que a medida que aumentan sus riquezas, aumenta la felicidad, el gozo y la prosperidad. Pero no es necesariamente así. La felicidad no depende de las cosas que se posee, sino de la manera de pensar y de lo que siente el corazón. El egoísmo es la raíz del pecado. Ese pecado nos impide hallar verdadero descanso en Cristo Jesús. El egoísmo en la mayoría de nosotros es tan común como respirar. Jesús no se detiene a debatir sobre quién debe tocar su parte. Él se detiene a manifestar la parte del problema y es el egoísmo. El egoísmo afecta a nuestras familias. Se divide en una herencia de tierra. El más vago quiere la mejor parte para venderla rápido y gastar el dinero que nunca trabajó. El egoísmo afecta a la iglesia y la afecta de la manera en que la mayoría de las personas no devuelve a Dios lo que le pertenece. Dios es el dueño de todo y merece toda dádiva y todo don perfecto. Jesús dio la solución al problema del egoísmo en Mateo capítulo 6, versículo 20. Si no, haceos tesoros en el cielo, donde la polilla ni el orín corrompe, y donde ladrones no minan ni hurtan. Hablemos acerca de la ambición. Leamos Lucas, capítulo 22, versículo 23 y 24. Dice la palabra de Dios. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí, ¿quién de ellos sería el que había de hacer esto? Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. La Biblia habla de una disputa, la grandeza en el servicio. La palabra indica un espíritu combativo, disposición para pelear. Esta solapada tendencia a la discordia parece haber estado presente durante toda la cena pascual. El relato de Lucas explica la situación que dio lugar al rito de humildad registrado por Juan. Si se tienen en cuenta los acontecimientos que pronto ocurrirían, es trágico que los discípulos estuvieran discutiendo acerca de la categoría que ocuparían en un reino imaginario que Cristo no había venido a establecer. El concepto equivocado
que tenían los discípulos acerca de la naturaleza del reino de Cristo fue el que, como en ocasiones anteriores, dio lugar a la contienda en cuanto a la grandeza de unos frente a otros, con referencia a los falsos conceptos que albergan los judíos y hasta cierto punto los discípulos, incluso después de la resurrección. En cuanto a la naturaleza del reino mesiánico, Judas se había atribuido un lugar de honor a la izquierda de Jesús y Juan estaba a su derecha. Los discípulos estaban pensando en los puestos y categorías que ocuparían en el reino que, según ellos, un reino imaginario, Cristo pronto establecería en esta tierra. Si quieres ser el primero en el reino de Dios, conviértete en siervo, pero también deberás ser transformado por el amor de Dios. Así encontramos descanso en Jesús. Transforma en este momento tus deseos y transforma también tus ambiciones. Aprendamos a confiar y a depender de Dios. Renunciamos a nuestros derechos y nos agarramos a los valores del reino de los cielos. Jesús quería estar en perfecta armonía en la última cena, pero ellos con su ambición dañaron la velada. Aprendamos a ser prudentes aquí en la tierra para poder participar con Cristo en la tierra nueva. Hablemos un poco acerca de la hipocresía. El hipócrita es un actor que actúa como alguien que no es en realidad. Jesús les habló severamente a los hipócritas. Sí, a los hipócritas, los cuales se creían ser gente religiosa y respetuosa, eran los escribas y los fariseos. A estos hipócritas Jesús les habló con dureza, les dijo a carta abierta todo lo que ellos eran. Leamos Mateo, capítulo 23, versículo 13. Dice la palabra de Dios: Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. En el capítulo 23 del libro de Mateo, Jesús denuncia públicamente a los hipócritas. Hay una exclamación que dice ay. Es una exclamación de dolor o censura. Los 7 ayes que se encuentran en el libro de Mateo en relación con el propósito que tuvo Jesús al censurar tan duramente a los dirigentes religiosos de la nación, Él los denuncia diciéndole que cerráis el reino. En primera instancia, el reino de la gracia divina, pero finalmente también el reino de la gloria divina. Los escribas y los fariseos habían puesto tales dificultades que resultaba casi imposible que los sinceros de corazón hallaran el camino a la salvación. Lo habían logrado, primero haciendo que la religión fuera una carga intolerable. Eso lo encontramos en Mateo, capítulo 23, versículo 4. Y segundo, por su propio ejemplo de hipocresía, Mateo 23, 3. En vez de iluminar el camino de la salvación, la tradición rabínica la oscurecía de tal modo que en el mejor de los casos los hombres solo podían andar a tientas, como si estuviesen rodeados de una densa neblina. Jesús les dice: ni entráis tampoco vosotros. Su hipocresía no les permitía entrar, ni dejáis entrar. Era como si los escribas y fariseos estuvieran a la puerta a fin de impedir que entrara la gente, y como si después de cerrar con llave hubieran tirado la llave a fin de que nadie más pudiera entrar. Su actitud mental era tan estrecha que pensaban que el reino de los cielos era una especie de club privado en el cual podrían entrar solo aquellos que estuvieran a la altura de las exigencias que ellos establecían. ¿Conoces hoy a alguien así? Si lo conoces, es familia de los escribas y los fariseos. Según Jesús, somos hipócritas cuando no hacemos lo que decimos. Somos hipócritas cuando hacemos que la religión sea más difícil para los demás. Somos hipócritas cuando no aplicamos lo que decimos a nuestra propia vida personal. Cuando queremos que otros aplaudan lo que hacemos. Cuando queremos que todo lo que nosotros hagamos, la gente diga sí, lo aplauda y nos rinda honor,
Si estás haciendo esto en tu iglesia, eres un fariseo. Jesús los denunció públicamente porque su inmenso amor quería que ellos cambiaran. Jesús lo manifestó al decir: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus pollos debajo de las alas y no quisiste? Si al escuchar este mensaje te sientes lejos de Dios, es el momento para correr a los pies de Jesús. No batalles más contra ti mismo. Hay un capítulo en la Biblia que nos puede ayudar a terminar con todo aquello que nos produce turbación y ansiedad. Leamos Juan, capítulo 14, versículo 1 al 3. Dice la palabra de Dios: No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Para superar todos nuestros temores, tenemos a Jesús. Él te lleva a puerto seguro cuando divagas en el desierto de esta vida. Él es la verdad absoluta. Su espíritu nos lleva a toda verdad cuando estamos débiles, frágiles, cansados, sin fuerzas, con ganas de morir. Él es la vida. Él te ofrece una vida abundante en esta tierra y una vida nueva y eterna al lado de Jesús. Para que te animes, paso a decirte lo siguiente. Jesús se fue, pero Él dijo: vendré otra vez. En griego se expresa esta promesa usando el tiempo presente. Este es el llamado presente futurista que hace resaltar la certidumbre del suceso. Se piensa que el acontecimiento es tan seguro, es tan inminente, es tan real como si ya se estuviera realizando. Claramente se hace referencia al advenimiento personal de Jesús descrito vividamente unos pocos días antes. Os tomaré a mí mismo, os tomaré conmigo. Literalmente recibir al lado de Jesús, donde yo estoy. Se indicó a los discípulos el tiempo del segundo advenimiento como la ocasión cuando se reunirían con su Señor. Jesús ha ido a la casa de su Padre. Está esperando con deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando su imagen sea perfectamente reproducida en los suyos, es decir, en todos aquellos que han decidido recibirle en su corazón y servirle de todo corazón, entonces Él vendrá. Tenemos el privilegio de apresurar el día del glorioso encuentro en su hogar, solamente si hacemos lo que dice 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Si quieres irte con Jesús, sé vigilante. No te prives, descansa en Él, que su venida es segura. Les habló Flavio Martínez. Que la paz de Dios les acompañe en este día.